Entonces, en esta mañana vamos a buscar el libro San Lucas capítulo 15, desde 11 a 24. Vamos a ver. El libro San Lucas capítulo 15, desde verso 11 hasta 24. Sí, yo leo San Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24, si yo leo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le echó a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Sí, hasta aquí. Sí. Sí, y sí, esta parte, ¿verdad? San Lucas, capítulo 15, y creo que a menudo sí, partimos, ¿verdad? Hoy, si Dios quiere, que sí, quisiera ver un poco más profundizando, ¿no? Y es el motivo de esa parábola, ¿verdad? Es el motivo de esta parábola, es oveja perdida y una dracma perdida, el hijo pródigo, el hijo perdido, ¿sí o no? Y están hablando por causa de la discusión, ¿verdad?, que hubo anterior, como dice aquí San Lucas capítulo 15, verso 1, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Pues ahí viene ya referencia del Señor, ¿verdad? Verso 3. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, así dice, ¿no? Y cuando vino hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo, estaban
Estaba mucha gente con gran error, ¿verdad? Y equivocación por causa de su posición del corazón. Muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante la posición del corazón, ¿verdad? Corazón alto, corazón humilde. Si realmente uno la conexión totalmente se va a cambiar en esto, ¿verdad? Uno que tiene corazón alto tiene que meditar. ¿Por qué tiene corazón alto? Uno tiene corazón humilde. ¿Por qué tiene ya corazón humilde, verdad? Entonces, en este punto, Dios quiere hablar, ¿verdad?, sobre formación de nuestro corazón por su palabra. Aquí se ve, San Lucas capítulo 15, versos 1 y 2, los fariseos y los escribas tienen una altura del corazón. Y aquí también se ve los publicanos y pecadores y otra, ¿verdad?, altura del corazón. Encontrando con Jesucristo, así que con el mismo Señor, mismo Jesús, el mismo Mesías de Dios, ¿verdad?, enviado para salvar al mundo, pero uno murmuraban de Jesús, otro oían a Jesús. Diferente, ¿verdad? Cristo no se cambia, Cristo es el único. Pero cuando Cristo encuentra con los publicanos y pecadores, ellos se reúnen a la par de Cristo. Si Cristo invita de comer, ellos comen juntamente con Cristo y oyen. Atentamente ellos oyen. Pero Cristo invita a los fariseos y escribas, ellos no llegan, ¿verdad? Ni oyen, ni hacen caso de lo que el Señor dice. Y por eso ya ahí nosotros ya podemos ver, ¿verdad? ¿Por qué si algunos se oyen a Cristo, por qué algunos otros no oyen? Por eso ya el Señor, ¿verdad? Están hablando sobre esa, ya tres, ¿verdad? Tres parábolas, parábola de 99 ovejas y una oveja perdida y una dracma perdida. Y después están hablando del hijo pródigo, así que el hijo perdido, el hijo mayor, porque sus fondos de corazón muy diferentes. Y por eso nosotros ya sabemos, ¿verdad? Hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino para salvar al mundo, dice. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo no vino para negociar. Cristo no vino para dar muchas prosperidad aún. Cristo no vino para sanar. Cristo no vino para desechar a los demonios. Cristo no vino para mostrar su gloria. Así yo soy gran Dios. Yo hago milagro para que todo el mundo temen a mí. Cristo no vino con este propósito. Cristo vino con único propósito. San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único propósito de la venida de nuestro Señor Jesús es salvar a su pueblo. Así es, su pueblo perdido, ¿verdad? Por causa del pecado. Cristo vino para recuperar a su pueblo perdido, para llevarlo final a su reino eterno. Aunque Cristo hizo todo, todas las señales, milagros, prodigios que nadie puede copiar, ¿verdad? Incontablemente hizo, contra naturaleza, contra la ley de naturaleza. Él hizo agua en vino. ¿Quién puede hacer? Químicamente imposible, ¿verdad? Químicamente ya está imposible. Con 5 panes de cebada, 2 pececillos, Cristo alimentó 5,000 hombres, no contando mujer duplicados, ¿verdad? Con niños y todo, ¿verdad? Mucho más. Entonces Cristo con 5 panes de cebada, 2 pececillos, alimentó 5,000 hombres en el desierto y se sobraron 12 canastas. ¿Quién puede hacer esto?
Matemáticamente imposible, ¿verdad?, hacerlo. Según la ley universal, ¿verdad? Según la ley universal, imposible que suceda eso. Por eso Cristo, ¿verdad?, hizo todo porque eres el creador. De nada hizo todo. Eres el que fundó la ley universal. Por eso Él está sobre la ley universal. Eres el Dios. Para mostrar esto, Cristo hizo sí, para ayudar la fe a todo, para que ellos reciban la salvación, reconociendo que son pecadores. Por eso Cristo no, ¿verdad?, no vino por otro propósito. Único propósito es salvar al mundo de todos sus pecados. Tal como dice San Juan capítulo 3, 16 también, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como un rey, como un mandatario. No, Cristo, así fue enviado por el Padre. Por el Padre Dios, Cristo fue enviado, ¿verdad? Unigénito. El Cristo, ¿verdad? Fue enviado por el Padre no como mandatario, no como reyes. Cristo humildemente vino como un cordero, el cordero de Dios. ¿Por qué Cristo se llama el cordero de Dios? Por ser tan humilde y manso. Sí, Cristo es humilde y manso. Pero no por eso Cristo fue llamado el Cordero de Dios, sino el Cordero de Dios es en verdad ofrenda y sacrificio que daba en el tiempo del Antiguo Testamento, iniciando desde Adán, ¿verdad?, hasta el momento en que Cristo fue muerto en la cruz. Así que por 4,000 años, ¿verdad?, según el linaje de fe, desde Adán hasta Cristo, 60 generaciones. Estaban, ¿verdad?, siempre reconociendo de que viene el Salvador como Cordero de Dios. En la época de Moisés, sí, ya fue ya como escrita, ¿verdad?, por la ley de expiación. Ya cómo tratar, ¿verdad?, caso de un hombre que peque y cómo tratar. La ley de expiación habla. Cuando un sacerdote peca, cómo trata para recuperar. Cuando un jefe de tribu peca, cómo se trata para recuperación. Cuando el pueblo completo peca, cómo se recupera. Un hombre tan pobre, ¿verdad?, que ni puede conseguir ni un cordero, ni una oveja, ni un cabrito. ¿Cómo puede resolver su pecado? Están hablando muy detalladamente en el libro Levítico, ¿verdad? Hablando de la ley del perdón, la ley de expiación. Pero ustedes leyendo bien, siempre bien enfocado el sacrificio, el cordero. Cuando yo estaba congregando aún, pasando tiempo colegial y universitario, ¿verdad? Cuando nos reunimos entre amigos, siempre ya abriendo la Biblia, leyendo un capítulo. Leyendo un capítulo siempre nosotros expresamos, esto dice esto y otro. Pero como que no éramos salvos, era difícil entender. Y como nuestro compartimiento era también de vez en cuando contradictorio. Pero ahí nosotros al final vimos, llegando a esta parte del Levítico, ¿verdad?, leyendo, quedamos nosotros muy asombrados. ¿Por qué Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios quiere tanta sangre? Esto es expresión, ¿verdad? Un amigo, sí, es cierto, tiene razón. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, está llena de sangre. Pues un amigo ya al final, ¿verdad?, expresa su corazón. ¿Será que Dios es tan cruel? ¿Dios será tan cruel? Por eso Él siempre quiere ver sangre, mucha sangre. ¿Por qué sangre? Tanta sangre, ¿por qué? ¿Verdad?
Y ese tiempo nosotros ya ignorábamos, ¿verdad? ¿Por qué tanta sangre está pintada en la Biblia? Desde el huerto de Edén se derramó la sangre de un cordero. Luego se continúa con Abel derramando la sangre, ¿verdad? Y también después, y nombrado a Abraham, constantemente levantando altar, mata cordero y sacrifica a Dios. Y época de Noé también, después de haber terminado el diluvio, él estaba levantando altar, sacrificaba animales. Por eso Dios, ¿verdad?, mandó a Noé, todo animales inmundos, una pareja, macho y hembra nada más, pero animales limpios, 7 parejas. Porque Dios ya quiere recibir sacrificio. Debe haber terminado diluvio universal por medio de Noé. Por eso 7 parejas. Si fuera una pareja, ya sacrificando macho o hembra entre los unos, ya está ya extinguido, ¿verdad? Esta ya especie, ya no más animal, ningún cordero, ningún becerro, ningún, ¿cómo se llama? Cabrito nace. Entonces y se extinguen. Por eso Dios, ¿verdad? Sabiendo que iba a llegar sacrificio por parte de Noé, en este caso 7 parejas de animales limpios. Por eso constantemente Dios, ¿verdad?, quiere ver la sangre. Y Levítico, demasiado. Llegando a época de Salomón, después de haber levantado el templo, ¿cuántos sacrificios? 1000, ¿verdad? 1000 animales mata. Entonces corren sangre como río, ¿verdad?, en la tierra, frente del templo de Jerusalén. ¿Por qué tanta sangre? Esto es, ¿verdad?, lo que Dios quería dar a nosotros por su Hijo Jesucristo. Así que Cristo, dado por el Padre, tal como dice el libro San Juan 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. El Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, así dice. Por eso cuando Cristo vino en la tierra, nacido, encarnado por Virgen María, ¿sí o no? Él ocupa un cuerpo. Como tal, nosotros ya aprendemos y creemos, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 10, verso 10, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí están hablando del cuerpo. Mediante el Espíritu de Cristo, no. Mediante el cuerpo de Jesucristo somos santificados, dice. ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? Derramamiento de la sangre. Por eso nosotros, y ya como conocemos, ¿verdad? Cristo ya fue predicado por Juan en el río Jordán, San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue bautizado en el agua del río Jordán. ¿Por qué Cristo? Cristo siendo Dios santo, perfecto. Él nunca no tiene jamás pecado, ¿verdad?, para confesar. Como que Juan estaba bautizando, ¿verdad?, a muchos pecadores que llegan a él, confesando sus pecados, eran bautizados. Cristo de repente aparece ante Juan para ser bautizado. Ahí viene una confusión tremenda de Juan, porque aún no fue revelado esa realidad todavía, ¿verdad? Por eso se le oponía. Juan se le oponía, diciendo, yo necesito bautizado por ti, tú vienes a mí. Por eso Cristo explicó, ¿verdad? Jesús respondió, venga ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Toda la palabra tal como está escrita en el Antiguo Testamento. Así tú me bautizas, así cumplamos toda justicia. Pues ahí tiene un papel muy importante, ¿no?
hay un papel muy importante. ¿Quién es Juan? Un día Cristo, San Mateo 11 dice, entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Y los profetas y la ley y los profetas son hasta Juan. Eso Juan es una marca, ¿verdad? Una marca tremenda. Entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. ¿Qué quiere decir? Juan es el mayor entre todos los que nacen de mujer. Y la ley y los profetas son hasta Juan, dice. Y desde Juan, ¿verdad? El reino de será violento, ¿verdad? Por ser invadido, por invasores, por violentos que invaden al reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios será como violento y como invadidos. ¿De qué quiere hablar? Por eso, desde época de verdad, desde época de Juan el Bautista viene una marcación tremenda, antes y después. Cuando Pedro llega, en verdad, a la casa de Cornelio y su familia íntimos amigos, ¿qué dice? Vosotros sabéis que se divulgó desde Galilea, después de la predicación del bautismo, no, después del bautismo que predicó Juan, dice, ¿no? Cuando Pedro predica a la familia gentil romana, ¿verdad? A Cornelio, centurión de la compañía italiana, y su familia, y sus íntimos amigos que están invitados. Cuando viene ya como algún amigo invitado, los amigos invitados de Cornelio, para aprovechar esa muy buena oportunidad, invita a su propia familia también. Se llenaría, ¿verdad? Un montonazo. Pedro, cuando ya abrió su boca, ya entendiendo cuál es la voluntad de Dios, el Pedro que nunca había predicado a los gentiles, ahora ya entendió. Llegando en casa de Cornelio, entendió de qué. Dios quiere salvar no solo judíos, sino a los gentiles también. Pues él, abriendo boca, dice, abriendo su boca, eso significa abriendo su corazón. Ya habla lo que guarda en su corazón como tesoro verdadero. Empieza a contar, diciendo, ¿cómo vosotros sabéis de lo que se divulgó? Desde cuando, ¿verdad? Desde el bautismo que predicó Juan en el Jordán. Entonces están ahí hablando, ¿verdad? De Jesucristo. Cristo fue bautizado en el Jordán como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cumple su promesa. Tal como dijo Zacarías 3, verso 9, el rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día. Mentira. Cada día que pide perdón, Dios te perdona. Mentira. Dios es Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es incredulidad de ser humano? Chica a Dios. Limita a Dios. Humaniza a Dios por su incredulidad. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Pues ese sentido no cabe en la cabeza de uno. Uno, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Preescolar, escuela, colegio, después universidad, después maestría y como doctorado y postdoctorado. Estudiando, ¿verdad? Al final también muchos se hacen tonto igual, ¿verdad? Dice, mi abuela es mono, así dice. Muchos estudian mal. Nuestro Dios no estudia. ¿Por qué? Eres el Dios, conoce todo. Estudiando mejora su conocimiento, no. Ya conoce todo. Ya puede hacer todo. Eres el Dios omnipotente, omnisapiente, omnipresente. El Dios, eres el Dios. Cuando Dios trabaja, ¿verdad? Por su manera trabaja. Dios dice, en un día quitaré el pecado de la tierra. Entonces, en un día. ¿Qué le están haciendo? No un día. ¿Cómo puede ser un día? Muy difícil un día. Imposible por un día. Cada vez que tú pecas, tienes que pedir perdón. Ahí está teología falsa.
¿Cuál es altivez de ser humano? Teología, ciencia de Dios, Dios, ¿verdad? Teología, lógica, logia de Dios. ¿No suena? ¿Verdad? Uno estudia de Dios, mejorando su conocimiento. Más bien, ¿verdad? Toda la bendición de Dios a nosotros viene por la revelación. Todo está hecha, viene revelación a nosotros. Poco a poco estudiando como matemática, no. Leyendo la Biblia usted se nota, ¿verdad? Cada profeta que hablan de la revelación de Dios. A ellos directamente llegan. Todo que está en Dios como completo se viene como revelación, pum. Así, ¿verdad? Una vez, pum, sellado. Ellos escriben lo que llegó en ellos. Se asustan. Daniel se enferma por tener una revelación grandísima. Y se asustan. Apóstol Juan, ¿verdad? Están temblando. Él está ya postrado ante Dios, ¿verdad? Viendo futuro. Una revelación que vino directo a él. No aguanta esa gran cosa. Así que Dios ya tiene todo, perfecto, completo ya tiene Él. Solo nosotros ignoramos de Él. Cuán grande es Él, cuán poderoso Él, cuán sabio es, ¿verdad? Cuán grande es. De esto ignoramos nosotros. Por eso ahí viene, ¿verdad? Corazón humilde, abierto total, como niño recibe lo que viene de Dios. Por la fe toma la revelación. ¿Cuál es, verdad? Adulto. Discuten, cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No, no, no. Creo que no. Creo que sí. Puede ser que sí. Este no. Está ya calificando a Dios, ¿verdad? Dios dice un día en un día. Para esto ya Cristo, ¿verdad? Nombró a Juan. Entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, ¿verdad? Por eso Juan realmente es el que representaría, ¿verdad? Todo el mundo entero. Él, ya con Cristo, ¿verdad? Bautiza él. ¿Qué significa el bautizo? Bautismo, purín. En agua, el mundo fue castigado. En el agua, en el diluvio universal, el mundo entero fue castigado, muerto total. ¿Verdad? ¿Por qué Cristo se zambulle en agua? Para cumplir esa misión, quitar el pecado del mundo. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Qué raro, ¿verdad? Él, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Él, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Debería ser, ¿verdad? El herido fue por sus rebeliones, molido por sus pecados, algo obvio. Si hubiera pasado esto, no hubiera escrito, ¿verdad? En el libro Isaías 53. ¿Por qué? Algo muy común y corriente esto. Algo ocurrió diferente, absolutamente diferente que caso común y corriente. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Muy diferente. Que caso común y corriente, ¿verdad? Por eso, y está escrito caso de Cristo totalmente especial. Él no tiene ninguna rebelión, ningún pecado para morir, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Explica Dios, revelándonos por qué pasa esto. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Jehová, aparte, cargó en él, en otro ser parece.
Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros, dice. ¿Quién cargó? Jehová. ¿A quién cargó? En su Hijo Jesús, Cordero de Dios. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Por eso cuando Dios trabaja, cuando crea, salva, manifiesta a Dios, ¿verdad? Siempre por la Trinidad se manifiesta Él. El Padre planeador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Pues aquí están hablando función perfecta de la Trinidad. Jehová cargó en él. ¿Qué? El pecado de todos nosotros. ¿En cuánto tiempo? Zacarías 3:9, en un día dice, en un día. Por eso Pedro toma esa ocasión, ¿verdad? Vosotros sabéis que se divulgó después, ¿verdad?, del bautismo que predicó Juan. ¿Qué bautismo predicó Juan? ¿Qué predicó? ¿Cómo? Arrepentimiento. ¿Para qué predica el arrepentimiento? ¿Para qué predica el arrepentimiento? Juan es testigo de arrepentimiento o testigo de Cristo. Pregunta. Juan Bautista, testigo de bautismo o arrepentimiento o Jesús. ¿Testigo de qué? De Cristo. Así, ¿verdad? Nosotros ya vamos a ver aquí, Hechos capítulo 1, verso 8, ¿cómo dice? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo, de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, los apóstoles, los justos, como 120 justos que estaban dentro del aposento de Marco, el día 20 de llegó el Espíritu Santo, ya ellos tienen poder por el Espíritu Santo que mora en ellos, ellos esparcidos empiezan a predicar como testigo de qué? De Cristo. Juan el Bautista, el profeta y testigo de Cristo. Por eso él testifica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo Juan testificó de esto? Cuando Juan bautizó a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautiza ahora. El que había oponido, ¿verdad? Puesto con Cristo, ¿verdad? No, Señor, tú me bautizas a mí, porque nací pecador, nací y imperfecto. Yo he pecado toda mi vida. Para mi arrepentimiento tú me bautizas. Cristo, ¿qué dijo? No es así, dice, ¿verdad? Déjame ahora, tú me bautizas ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Tú me bautizas. Pues ahí viene ya revelación, pero ¿por qué Cristo quiere ser bautizado? Para cumplir toda la justicia, toda escritura, toda la palabra del Padre, para cumplir toda la promesa de Dios. Por eso Cristo quiere ser bautizado. Juan entendió, despierto. Ahora sí, ya revelado, él predica del bautismo en que Cristo se bautiza por él. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 29. En el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A dónde venía? En el bautizo, ¿verdad? En el río Jordán donde él bautizaba. Final entendido, ¿verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo una vez fue bautizado en agua. ¿En agua qué significa? Castigo. ¿Con qué dio castigo en el mundo entero? Con agua.
zambullido, bautizado, Cristo sale como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en un día. Primer misión Cristo cumplió, quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo ya funciona, se cambia papel. Ahora primero, ¿verdad? Cordero que quita el pecado del mundo, se cambia su papel. Ahora Cordero para matadero. Ahora Cristo es el Cordero para matadero. No Cristo más quita pecado del mundo, no, ya quitó, cargó el pecado del mundo en su cuerpo. Ahora Cristo cargado el pecado del mundo, no hay otro destino jamás. Único destino es morir. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Cargó el pecado en su cuerpo. Por eso la Biblia está hablando, Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez, dos veces no existe para Dios, una vez eternamente suficiente. Pues una vez para siempre. Estamos. ¿Qué fue en envase para cargar el pecado? Este envase aporta agua. El envase del pecado del mundo fue, ¿qué fue? No Cristo. ¿Qué dice bíblicamente? Cuerpo. Cuerpo. Cristo es espíritu, el Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, pero tuvo que nacer con cuerpo preparado por el Padre. Entonces vamos a ver aquí, Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Versículo 1, Hebreo capítulo 10, verso 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Esta es la ley, están hablando de la ley de expiación. Levítico presenta esta la ley que aparece en el libro Levítico, donde hablan de un montonazo de derramamiento de la sangre. Eso porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada día y continuamente cada año, ¿verdad? Hacer perfectos a los que se acercan. Así que dice inútil. Matar animales inútil para, ¿verdad? Y recibir perdón o para ser salvo inútil, dice. Cada año, ¿verdad? En el día de gran expiación, mata 3 animales, ¿verdad? Pecero, macho, 2 machos cabríos. Pero esto no puede hacer nada, solo sombra de los bienes venideros, sombra de los bienes venideros que viene por Jesucristo, nada más dice. Pues están hablando como sombra, dibujo animado de Jesús nada más, ¿verdad? 2. De otra manera, cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Memoria dice, memoria de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, del pacto de Dios, ¿verdad? Memoria de los pecados, esperan ellos, ¿verdad? Cada vez que memorizando de que son pecadores, esperan lo que Dios promete. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede, dice, pero derramaban muchísimos animales, derramaron su sangre, pero no puede hacer nada, porque son sombra. 5.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra? ¿Quién entra? Jesucristo. Para cumplir la misión en el mundo, según la palabra prometida del Padre, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque son sombra. Más me preparaste un cuerpo, dice, más preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero ¿quién preparó para Cristo un cuerpo? El Padre. Tú dices, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, así dice. ¿Quién preparó un cuerpo para Cristo? Que llegara en el mundo con un cuerpo. Padre Dios, ¿verdad? Así dice. Por eso Cristo nace ya con un cuerpo, pero con un cuerpo sin pecado, con un cuerpo sin contaminación del pecado que entró por Adán en el mundo, ¿verdad? Pues de una manera diferente Cristo nace. No entre como matrimonio Cristo nace. Comprometida María con José para casarse, pero no se casó todavía, no se juntó todavía. Para protección a María, ¿verdad? Porque viene ahora Espíritu Santo para concebir un hijo. Ya nace Cristo con un cuerpo, pero sin pecado. ¿Con qué propósito? Para santificarnos mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hablando de nuestra santificación, Dios presenta el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Cristo, Dios Santísimo, nunca puede pegar con pecado jamás. Cuando Jehová, para hablar con Moisés, se descendió sobre el monte Sinaí, ¿sí o no? Señor, ¿qué dijo? Nada se me acerque. Si se acerca, todos van a morir, dice. Y pueden acercarse, ¿verdad? Y pueden acercarse como 10 kilómetros, 20 kilómetros, ni pueden acercarse. Tienen que quedarse en su tienda, no salga. Como el Dios Santísimo puede encargar el pecado del mundo, más a pecado del mundo entero. ¿Cómo? Imposible. Por eso sí o sí Cristo ocupa un cuerpo como un envase para cargar nuestro pecado. Por eso Cristo fue presentado primer papel con su primer bautismo. Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿En qué? En Jesús. ¿En qué parte? En su cuerpo. En su cuerpo, no en su espíritu. Su espíritu sigue siendo santo, ¿verdad? En su cuerpo. Por eso ahora Cristo ya cambia papel. Ahora no Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según promesa de Dios. Ya cumplió por bautizo de Juan. Ya se cumplió. Cristo tiene otro papel. ¿Qué? El Cordero para matadero. Por eso Cristo ya ahí expresa, ¿verdad? Como Cordero enmudecido, dice, enmudecido. ¿Por qué enmudecido? No tiene nada que hablar, porque le sigue según la voluntad del Padre. Todo el mundo se burlan de él. Si tú eres Jesús, tú eres el Salvador, tú eres el Rey de los judíos, bájate de la cruz. Si tú sálvate a ti mismo, todo el mundo se burlan de él. Cristo como Cordero, enmudecido.
calladamente, silenciosamente, no reacciona. Cuando le golpea, escupe, desnuda y golpea, azotea, haga lo que haga, calladamente Cristo cambia. ¿Cómo fue su cuerpo? Derrotado, derrotados. Debe de cuando alguna persona se siente muy penosa. ¿Cómo puede el pastor decir Jesucristo como cordero para matadero? Un menosprecio. Esto suena como un animal. Entonces, cuando uno dice cordero para matadero, suena como un animal inferior, ¿verdad? Entonces, como este animal ha maltratado a Cristo para matadero, un animal, ¿verdad? Como burro para matadero, suena una cosa así muy feo. Está bien, yo digo, señora, usted está muy equivocada. Cristo no fue tan maltratado, ¿verdad? Como animales. Peor que animal. Peor que animal fue tratado. No como un cordero común. No como un cordero, ¿verdad? Que va a matadero. Común. No fue. Peor que un animal que están pegado caca en su nalga, en su cabeza, ¿verdad? Bien sucio cuerpo, ¿verdad? Cualquier animal que va a matadero. Así no fue tratado Cristo, sino peor que ese animal que anda con nalga llena de caca. Pregunto, ¿qué tipo de matadero mata a un animal azotándolo? Antes de matar, ¿qué tipo de verdad matadero quita su piel? ¿Qué tipo de matadero mata al cordero maltratando primero? ¿Qué tipo de matadero mata clavando su pata? ¿Qué tipo de matadero matan al cordero azotando? Hasta abrir cuerpo total, hasta que se vea costilla, hasta que salga, ¿verdad? Se revente, ¿verdad? Reventa, ¿verdad? Su vientre. Azotazo, ¿verdad? Romano, no es un azote común. Ahí llevan, ¿verdad? Fierro. Hay algo filoso, piedra, ¿verdad? Y también piedra y como pedazo de costa, como era concha, y también hierro. Cuando uno va al lazo, jala todo el cuerpo. Cuando Cristo está ya crucificado, ¿verdad? Su cuerpo está ya derrotado ya. Un parte de piel estaría, ¿verdad? Así, vibrando. Cristo no fue tratado como cordero, peor que cordero. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Cristo carga toda nuestra maldición. Cristo carga todos nuestros pecados. ¿Quién tiene que estar así como Él? Ustedes y yo tuvimos que estar así guindado en la cruz. ¿Sí o no? Mujer adúltera debería ser muerta, derrotada, apedreada, ¿sí o no? En el lugar de ella, Cristo muere. Como Él dijo, mujer, ni yo te condeno. ¿Sabe por qué? Tu condenación sobre mí, tú entera. Yo muero en tu lugar. Cuando Pedro estaba temblando, ¿sí o no? Te fue haber visto ese milagro de pesca. El que no había pescado ni un pez toda la noche echando la red en el mar. Cristo dijo sencillamente, ponga dentro del mar, echa la red. Pedro dijo, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red, ¿verdad? Jugando fondo del mar, echó la red, a la red, una vibración terrible. Cuando pescador, ¿verdad? Cuando jalan ya, red se siente. ¿Cuánto pez está dentro? Entonces, jalando, ¿verdad? Él está ya temblando ya.
¿Cómo puede ocurrir esto? Pedro, el que había llamado a Cristo maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré en la red, echándole una vez, hablando ya se llena, ¿verdad? Peces. Llenando en dos barcos. En su barco, en barco de su compañero Juan, también se postró ante Cristo. ¿Qué dijo él? Temblando, ¿verdad? Señor, no maestro, Señor, apártate de mí, soy pecador. Apártate de mí, soy pecador. ¿Cómo responde? No temas. No es fácil decir esto. No temas. ¿En qué tiempo Cristo dice, no temas? Cristo ya fue bautizado por Juan en el Jordán, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su cuerpo. Y luego 40 días y noches pasaba en el desierto, por prueba, sin comer, sin dormir bien. En el desierto, ¿qué hay? Cama, no. Agua, no. Comida, no. De día, demasiado calor por el sol fuerte. De noche, demasiadamente frío. Hasta piedra, roca no aguanta ese cambio climático. Por eso se hacen, deshacen todo. No hay piedra grande, no hay roca grande, no hay. ¿Por qué? Por cambio climático diariamente, día y noche, ¿verdad? Calor demasiado, frío demasiado, 24 horas. No aguanta nada, ni piedra, ni roca, ni peñasco aguanta esto. Cristo estaba metido en esto, sin comer nada por 40 días y noche. Tentado después, pasando esto 40 días y noche, el tentador, el diablo, aparece. ¿Verdad? ¿Qué dice? Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra convierta en pan. Cristo, ¿qué dijo? ¿Cómo está escrito? El hombre no solo del pan vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Diablo lleva a Cristo sobre cumbre de monte, mostrando toda la gloria del reino del mundo. Si tú postrares ante mí, yo te daré todo. Cristo dice, ¿cómo está escrito? Adorará a tu Dios. Diablo lleva sobre pináculo del templo. Tú eres hijo de Dios, ¿no? Tú eres cabeza de todo, sí. Tírate a ti mismo. Los ángeles sirvientes, ¿verdad? Te van a sostener. No vas a ser herido. Como está escrito. No tentarás a tu Dios. ¿Qué sale de la boca de Cristo? Solo palabra, palabra, palabra. Pasando esa situación. Donde ni aguanta ni peñasco, ni roca, ni una piedra, ¿verdad? No puede mantener su forma. Donde se deshacen todo. Cristo, pasando toda hambre, toda la noche y día, por 40 días y noche. Viene tentación terrible, Cristo pense. Cristo por ser Dios pensó. Cristo es hombre perfecto como usted, como yo. No come, tiene hambre. No se descansa, se viene cansancio. Pues muchas veces Cristo estaba, ¿verdad? Cansado, abatido. Después Cristo, ¿verdad? Pasando, venciendo esa prueba, Cristo llama a sus 12 discípulos. Pues cuando Cristo San Lucas 5 encontró con Pedro, ya pasó todo, primero bautizo para quitar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Y luego en el desierto, venciendo tentación y prueba de Satanás. Y luego Cristo llama a sus discípulos. Cuando Cristo dijo a Pedro, no temas, ¿qué significa esto? Por tu pecado, Simón, tú no vas a morir, porque yo muero por tu pecado. Derrotado, yo muero por tu pecado. Eso sí. Cuando Cristo llamaba a todos los discípulos, así fue. Por eso ustedes pueden leer, ¿verdad? En San Juan capítulo 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 19, hasta crucificación de Cristo. Cristo encuentra con todo tipo de personas, con todo tipos.
¿A quién Cristo condenaba? ¿A quién Cristo acusaba? ¿A quién Cristo maltrataba? Cristo encontrando con verdad, por ejemplo, con una mujer samaritana que vivía con sexto marido, una mujer perdida. Llegan a la sexta hora para sacar agua en el pozo de Jacob, porque ella no puede aparecer, y a la novena, cuando anochecen para sacar agua con otras mujeres, no puede, porque no puede mezclarse ella, porque una mujer marcada, condenada, acusada, porque ella anda con sexto marido. Cristo más bien había sentado ahí, esperándola en el comer el pozo de Jacob. Cuando ella llega, Cristo empieza a hablar: mujer, dame agua. Siendo usted judío, ¿cómo me habla a mí? Yo soy mujer samaritana, usted es judío, ¿no? Porque no hay ningún trato. Entonces Cristo dice: si tú conocieras el que te pidió agua, tú pedirías a él, porque él te va a dar agua que en verdad nunca deja de sed. Qué lindo. Entonces sí, qué lindo ese tipo de agua, para que no venga más acá cansadamente. Señor, ¿qué dice? Esa mujer que dice: veo que tú no tienes ni balde, ¿verdad? Pero este pozo muy profundo, ¿cómo tú puedes sacar esa agua? Ella ignora, ¿verdad? Cristo para darles agua viva, la salvación, la libertad eterna. Cristo, ¿qué dijo? Tráeme tu marido. Ella dice: no tengo marido. Sí, bien has dicho. Porque tú tenías 5 maridos, ¿verdad? Ahora tienes con sexto, ¿no? Pero no es tuyo, ¿verdad? Parece que es de otra mujer. No es tuyo, así Señor dijo. Así que no está bien tú convencida con este marido. Ella cambia de tono, ¿verdad? Tú eres profeta. ¿Cómo me conoce mi vida privada? Poco fondo de ella, ¿verdad? Fondo de corazón y conciencia. Hablan de su pecado bien profundo, ¿no? Entonces, vosotros, judíos, dice que tienen que adorar en Jerusalén. Pero nuestro padre dice en monte. ¿Cuál monte? Monte Tan y Pedel. ¿Dónde está? Pecero de oro. Desde época de rey Jeroboam. Por 1000 años continúa esa tradición. Como hoy en día católico igual pasa lo mismo, ¿verdad? Inventado por mucha doctrina falsa por Constantinus. Después, ¿verdad? En Vaticano fabrican mucha dogma falsa. ¿Cuánta dogma? 3500 dogmas mentirosas están fabricando constantemente en Vaticano. Sede de mentira y asesinadora. Continúa hasta hoy. ¿Cuántos años? 1700 años está engañando al mundo. Esa mujer estaba enganchada con esto. Nuestro Padre, según tradición, tenemos que adorar a Dios en 2 montes. ¿Cuál? Pedén y Dan. ¿Dónde está Pecero de oro? Pero vosotros judíos dice en Jerusalén, en el templo dice. ¿Pero qué dijo? No, ni en Jerusalén, ni en monte. Viene hora de adorar. ¿Por qué? Mi Padre busca los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces ya se viene ya como algo espiritual, ¿verdad? Esa mujer dice: cuando venga el Mesías, me va a contar de todo. Cómo yo seré salva de todo, ¿verdad? Cristo dice: soy yo, ¿verdad? Soy yo a quien tú esperas. Ese día ella quedó libre. Cuando Cristo dice: soy yo a quien tú esperas. Yo soy Cordero de Dios que muero con todo tu pecado fatal. Toda tu maldad está en mí. ¿Verdad? Hasta este pecado que acaba, comete. Con sexto marido, anda, adulterando día con día. En mí está este pecado también. Cuando Cristo diga: verdad, soy yo. ¿Qué significa? Yo en tu lugar voy a morir. Pasó lo mismo con la mujer adúltera también. Mujer, y yo te condeno. ¿Por qué no condena a Cristo a ella? A la cual todo el mundo condena. Porque Cristo tiene pecado de ella, absuelto en ella, por el primer bautizo. San Lucas capítulo 12, verso 50, ¿qué dice? Yo hablando con su discípulo, ¿verdad? Ahí Cristo quiere colocar algo, quiere dar algo a su discípulo.
quiere revelar algo a ellos. Aunque son tardos de entender, Cristo quería hablar. Verso 49 dice, viene a echar fuego, dice, en el mundo. Si ya está prendido, ¿qué yo desearía? ¿Qué más desearía? Y después dice verso 50, yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla como me angustio. Cristo realmente, ¿verdad? Están hablando de su crucificación, bautizado en su sangre, Cristo va a morir. Primero bautizo en agua para quitar el pecado del mundo. Ahora bautizado en sangre para cancelación del pecado que está puesto en su cuerpo. ¿Me explico? Yo, Cristo dice, tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla como yo me angustio. ¿Por qué? En la cruz viene un clamor de Cristo. Primera palabra fue, ¿verdad? Que, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Verdad? Pasando, ya creo que cuarta parte de palabra de Cristo, ¿verdad? Que dice, Eli, Eli, lava sabactani. Entre siete palabras, cuarta palabra, ¿verdad? Y antes que diga, tengo sed, Señor dijo, Eli, Eli, lava sabactani. ¿Qué significa eso? Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Ya cuando viene ya colmo de sufrimiento en la cruz, Padre, tal vuelta, no más contigo, ¿verdad? Ya no hay nada comunión íntima que tenía por toda la eternidad. Ese momento ya se quitó. Padre, está vuelta. Cristo ni llama a su propio Padre, ¿verdad? Ni llama, mi Padre, ¿por qué me desamparaste? Ni dice esto. Mi Dios, mi castigador, mi Dios. Eli, ¿qué significa? Mi Dios, el Dios, Eli, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? El Padre ya rechaza a Cristo en una soledad, ¿verdad? En una pena terrible, aun siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, toda la gloria es digna para Él. Él muere peor que cualquier animal. ¿Por qué? Por mí, ustedes. Por eso, y final Cristo ya hasta que diga, consumado es, Él aguanta de todo dolor calladamente, calladamente. Él discute con alguien, amenaza contra alguien, no. Final, derramando hasta última gota de sangre, ¿verdad? Murió, declaró, consumado es. ¿Quién? Él solo, él solito. ¿Cuál es diablo? ¿Cuál es demonios? Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Pero, aunque Cristo derramó su sangre, pero ahí está ya diablo metiendo pata. Y aunque Cristo murió derramando la sangre, ¿verdad? Pero tú pecas ahora, ¿no? Entonces tú eres pecador, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es confusión de teología hoy en día? ¿Cuál es confusión de millones de pastores que están predicando hoy contra Dios? Aunque Cristo murió en la cruz, pero tú pecas, tú eres pecador, tienes que pedir perdón. Católico en el confesario ante cura, ante sacerdote. Evangélico con Dios directo, tienen que pedir perdón. Pregunta. El Hijo de Dios, todopoderoso, todo omnisapiente, omnipoderoso, omnipresente, el que no ignora nada, él todo conoce y perfecto.
Él murió cargando todo nuestro pecado, ya revelado por Él, por Dios. ¿Aún falta algo? Algo más falta todavía. Ahí está hablando de la incredulidad por el diablo rebelde. Uno que oye la voz del diablo, ¿qué dice? Aunque Cristo murió en la cruz, pero tú pecas, yo peco, soy pecador, tú pecador. Nosotros pecadores tenemos que pedirle todavía a Dios. Está achicando el poder de Cristo. Si Él que es capaz para cargar todo nuestro pecado, eliminar todo nuestro pecado una vez para siempre, Él no es capaz para corregir su vida, para corregir su conciencia, para corregir su manera de pensar y manera de vivir. Él creyó que le faltaría poder para hacer eso. Cristo primero presenta como el Cordero, como Él dijo, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vendré sobre ti. ¿De qué está hablando? Cristo está hablando del Espíritu Santo que viene a ellos para guiar, disciplinar, discipular, corregir, ¿sí o no? Entonces Cristo vuelve en ello, en su conciencia, al que cree en este evangelio. Él trata con sus comprados por su sangre preciosa. Por eso, si uno llega a creer en el evangelio de la sangre de Cristo, sí, Señor, mi Señor murió en la cruz por todos mis pecados. Uno ya recibe esa revelación, ya Cristo canceló todo con su madurez. Entonces ya está consumado. Todos mis pecados ya cancelados. Soy ya por la sangre de Cristo presentado ante Padre Santo, justo, perfecto. ¿Por qué perfectos somos? Toda obra perfecta hecha por Cristo. Toda perfección, santidad, justicia cumplida por obra de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, fueron reveladas, no, heredada, ¿verdad? A nosotros. Al que cree, Dios, Cristo, heredó, ¿verdad? ¿Qué? Su santidad, justicia, perfección, hecha por su obra perfecta. No se la heredó. Por eso por la fe somos herederos de Dios, heredero de justicia, perfección, santidad de Dios también. El Padre dio por Cristo a nosotros. Cristo fue perfecto, santo, justo. Así ve a nosotros. Por eso ahora Hebreo capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre nos hizo perfecto. ¿A quién? A nosotros que somos santificados por su sangre. Por eso Cristo no solo murió por nuestro pecado, sino heredó su perfección, santidad, justicia a nosotros. ¿Me explico? Cuando yo estaba en la universidad, un amigo mío, tan tonto, no sabe, ¿verdad?, manejar muchas cosas, porque era muy cuidado por su papá. Porque su papá era hipermillonario. En esa ciudad muy grande, donde vivía casi como 5 millones de habitantes, casi primer, segundo lugar estaba él, con riqueza. De repente el padre murió, accidentado. Padre y madre murieron en un día. Él era unigénito del padre. ¿Qué pasa? Uno que nunca sabe negociar ni administrar, cayó toda esa riqueza, cayó sobre él. Se heredó. En un día se hizo el hipermillonario. Algo parecido. Cristo todo tiene, ¿verdad? Al morir en la cruz, se heredaron todo lo que Cristo tiene en nosotros como nuestro. Eso se llama
herencia, ¿verdad? Donde no fabrica ni un carro en Costa Rica, pero muchos carros andan. Esto se llama importación. Como nosotros Costa Rica no fabricamos ninguna justicia, santidad, perfección, pero Cristo sí. Él, productor de justicia, santidad, perfección. Él nos exportó a nosotros por la fe. Todo importamos como nuestro. Aquí tenemos importado. Aquí tengo tienda de importación de toda la bendición de Cristo. Amén. Cuando nuestro Señor nos amó, tal dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué está hablando? Tito capítulo 3 hablan de esto, ¿oh? El libro Titos, Antito de Hebreo está, no vaya mucho. Antito de Hebreo, Filemón, Antito de Filemón viene Titos, capítulo 3. Versículo 4, Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Está hablando aquí San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso cuando Dios manifestó su bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con hombre, para el mundo, 5, no se salvó, dice. Cuando Dios manifestó su bondad para nosotros, su amor para nosotros, Él no se salvó, dice. ¿Cuál es el amor de Dios? Salvarnos. Mentira, sin salvarnos del fuego eterno, salvándonos del pecado. Dice que nos ama, no se ama. Aquí tenga carro nuevo, casa nueva, ropa nueva, todo tenga todo tuyo. Al morir, todos se van al fuego. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? El amor verdadero funciona. ¿Cómo funciona? Él nos salvó, dice. Amad, dice, unos a otros. Amad. ¿Cómo amamos nosotros? Dejando uno que va al fuego eterno. Yo te amo, yo te quiero mucho. Aquí está tu chocolate. Toma, algo dulce, rico. Aquí está carro, casa, celular, todo tenga tuyo. Pero después que muera, te vas al infierno. Está amando, está odiando, está aborreciendo, está maldiciendo aún. ¿Cómo funciona? Amaos unos a otros. Hablando con el mundo, ¿verdad? Predicar el evangelio. Entre nosotros, amamos uno a otro como. Un hermano salvo por la sangre de Cristo hay que cuidar, para que crezca bien, para que un día predique el evangelio para cumplir la misión de Dios. Pero primer amor, salvación. Uno que está yendo al infierno, un chiquillo, ¿verdad? Un niño, pañales, con pañales, está adaptando al fuego. Una madre que lo ama con María, quitaría de ese peligro. Una ama falsa, una madre falsa que va a decir, aquí está chupón, aquí está juguete, aquí está todo lo que tú quieres, ¿verdad? Comida rica, todo tenga. ¿Y a dónde va ese niño? Al fuego. Ese no es amor. Cuando nuestro Dios manifestó su amor, su bondad al hombre, a nosotros. Acá dice verso 5, no se salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, renacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nada que ver, sino por su misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Misericordia es algo que llega a uno al que no merece nada. Si yo hice trabajo, ganar salario, obvio, no hice nada, ¿verdad?
un patrón me da, supongamos, a uno que nunca hizo nada, por la misericordia de él. Así podría decir, ¿verdad? Por eso, sin que hagamos nosotros nada, obra de justicia. ¿Qué hicimos? Solo pecar, pecar, pecar. Toda vida. Pero Dios no se llama santo, justo, perfecto. ¿Cómo? Sin que sea por misericordia, ¿cómo funcionaría eso? Esto están hablando San Lucas 15, ¿verdad? El libro San Lucas 15, donde leímos. San Lucas capítulo 15. Un hijo pródigo, tan perdidos. Como dice el verso 11, también dijo un hombre, Cristo con parábola dice, para hacer entender los fariseos y escribas que están tan tercos, ¿verdad? También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo ya no quiere más al padre, ¿verdad? Solo riqueza ocupa. Papá no, papá muera, no exista. Por eso hoy en día de la boca de muchos sale, Dios no existe, Dios está muerto. Porque Dios no quiere que, ellos no quieren que Dios esté. Ese tan mal comportado. Dame mi parte, ¿qué significa? Tu herencia a mí, deme. ¿Cuándo viene herencia? Al morir padre puede ser, ¿verdad? Está vivo, dame mi parte. Tan mal criado, ¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, eso era, anhelaba tanto. Ya riqueza tengo, no más con papá, ¿sí o no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es obvio, resultó, ¿verdad? Sin papá, solito. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya perdió todo, le falta, ¿verdad? Dinero para comprar comida, pasa hambre. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Ese hombre de esa ciudad le da trabajo duro, apacentar cerdos, pero no da nada de comer. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dando mucho trabajo pesado. Apacentar cerdo no es fácil. Apacentar, ¿verdad? Cordero o cabra, hay que como oveja, una cosa. Apacentar cerdo, inmundo, animal inmundo, otra cosa. Hacen disparado, hacen lo que quiera ellos. Las ovejas oyen la voz del pastor, siguen paso. Cerdo, otra cosa. Bien cansador, pero ni da ni un algarroba. Resultado viene, ya morirá él, ¿verdad? 17. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a, ¿qué dice? Misericordia. Ahí está secreto. Su padre, el padre fue movido al ver a su hijo que vuelve, fue movido a ira, otra cosa. Ya está muerto él. Fue movido a enojo, ya está muerto él. Fue movido a misericordia. Ahí está secreto de vida. Tan malvado hijo, tan desobediente el hijo, tan perdido hijo, hasta perder toda la riqueza que había recibido de papá. Y viendo perdidamente, andando con mujeres, perdido total. ¿Sí o no? Perdió todo con orgullo, no quería volver ya al padre. Por lo menos aguanto hasta que yo pueda.
final se derrumbó más, con hambre, trabaja duro, pero nadie le da. Resulta que ya estoy listo para morir, ¿verdad? Para no morir. Ahora se levanta, vuelve al Padre. Con ropa sucia, huele feo, despeinado, bien flaquitos, ¿verdad? Escapó de 100 kilogramos. Vuelve ahora a 50 kilogramos. Ya la mitad de peso, bien flaquito, fracasado por totalidad. Si padre rechaza, no, hijo, ya no te quiero más, está muerto en calle. ¿Qué es esto? Esto es nuestra situación con Dios. Si Dios hubiera dicho, no, yo no te quiero, estamos listos para el fuego eterno ya. Único poder, único camino, único salvador, solo Cristo. Cristo y más, no, solo Él. Solamente Él. Diablo dice, Él y más alguito. Diablo es, demonio es esto. No solo suficiente por la sangre de Cristo, sino tú tienes que hacer algo. Ya está entregado uno, endemoniados. Un día yo compartí con un señor. Él era navegador de pescadores, ¿verdad? No, no pescador, es de navegador de como de contenedor. Él andando todo el mundo, pecaba demasiado. 30 años por ahí navegación. Después él fue fracasado total porque ya se cayó su salud. Un hombre total en alcoholizado ya. Todos los días él toma alcohol. ¿Sabe cuánto? 2 litros, 3 litros. A la par está una botella gigante, 3 botellas de 2 litros. Todo el día, no come nada. Traga, traga, traga. Él ya sabe que está derrumbado total, destruido total, en toda área, económicamente, salud y hogar, todo está destruido. Solo su esposa salva, congregando nuestra iglesia, ¿verdad? Ella cuidaba a él. Cuando llegué a su casa para predicar, él decía, medio borracho, ¿verdad? Pastor, yo no quiero ser Judas Iscariote. Estoy tan mal, por eso yo quiero creer en Dios, no quiero esto. Pues yo le dije, ¿cómo no quiere ser Judas Iscariote? Usted ya Judas Iscariote, ¿no? Aunque niega 1000 veces, usted sigue siendo Judas Iscariote, pecador, ¿sí o no? Sí, señor, pecador, sí. Judas Iscariote, no. Es esto. Pero convencí final que es usted es pecador, sí. Usted es, no es Judas Iscariote, usted sí. ¿Estamos? Sí, señor. Por eso ya estábamos compartiendo. Dando, ¿verdad? Inclinando ya como ayudando para que tome más. Tome, y tome, y tome. Muy mal, pastor, ¿verdad? Porque si no toma, no puede concentrar. Si no toma, así está. No puede, ¿verdad? Escuchar. Entonces, para ayudar que tome bien, para que oiga bien. Por eso, a un borracho estaba haciendo más borrachado, ¿verdad? Compartí ese día el evangelio. Un hombre 100% fracasado. Corazón quebrantadísimo ya. Escuchó ese día de la sangre de Jesús, quien le perdonó una vez para siempre. Ese día fue salvo. Ese hombre, último fruto en Corea. 1993 ocurrió esto. Después de haber pasado 2 años, visité a Corea. Una hermana, ¿verdad?, apareció en el campamento de verano. Me siguió, pastor, usted entró, así me dice. Sí, hermana, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está su marido? Súper bien, pastor. Eres salvo. Ese día fue salvo. Y trabaja ahora como guardia de un apartamento. No toma más, dice. No toma más. Se cambió. Entonces de vez en cuando ayuda, ¿verdad? Alcoholizando más a uno. No piense tanto, ¿verdad?
Él escuchó ese tiempo, como corazón está humillado total, quebrantado total. No hay ninguna manera de recuperarse él, sino por la misericordia de Dios. Escuchó una vez, fue salvo perfecto. Se cambió todo. Como hermano muy fiel congregando a la iglesia. Pasó lo mismo con el hijo pródigo. Como padre trató con él, movido a misericordia. Ese día el Espíritu Santo trabajó con él. Ese día de regreso del hijo pródigo, con corazón humillado, quebrantado, volvió al padre. Padre fue movido a misericordia. Padre corrió. Él no, padre corrió, abrazó, lo besó, lo llevó en la casa. Y ahora manda a sus siervos, traen mejor vestido, vestido no, ponen anillo en su dedo, ponen calzado en su pie, matemos los becerros, hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto, ya revividos. Había yo perdido, si hallado ahora conmigo, que nos regocijamos. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Solo volvió, dejando su camino, volvió al padre. El padre preparó todo. Esto se llama la misericordia. Sin merecer nada, él tiene todo. Anillo, ¿qué significa anillo? Autoridad, como heredero del padre. Ahora sí tiene esa autoridad. Usted conoce película Ben-Hur, ¿sí o no? Cuando encuentra Judas Ben-Hur, encuentra con Besala que dice, tomando una maderita, ¿verdad? Soy yo así, dice. ¿Qué tienen? Anillo de penúltimo nivel, ¿verdad? Debajo de César estaba en su padre. ¡Bah! Yo soy heredero. Ese anillo, sello ese. ¿Cómo puede tener ese hijo? Esa autoridad de ser heredero del padre por la misericordia. Todo lo que se desvían de la misericordia, falso. Por la misericordia únicamente uno llega a ser salvo y heredero de Dios, como hijo pródigo. En ese lugar está a publicanos, ladrones registrados, ¿verdad? Que reconocen que son total pecadores y llenos de pecadores que se acercan a Cristo. Los fariseos y escribas por su obra, todo fuera, como hijo mayor, fuera de la fiesta con el Padre. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.